Mi nombre es Juan José Rodríguez Álava. Nací un 19 de febrero del año 2001 en la ciudad de Puerto Viejo, Manabí, Ecuador. Tengo 20 años, mis padres Juan Carlos Rodríguez Vera y Angélica María Álava Lucas. Soy el primero de 2 hermanos, realicé escuela y colegio en el Cristo Rey de Puerto Viejo. En la actualidad estoy cursando el 5º semestre de Medicina en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Manabí. En este video se va a resumir un recopilado de toda la información, los conocimientos y las enseñanzas adquiridas durante este 5º semestre de Medicina en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en la materia de salud integral al adulto. Los objetivos son los siguientes: aprender más sobre conocimientos de las ciencias médicas, conocer sobre los procesos normales y patológicos en los adultos y poder ayudar en un futuro de manera correcta a nuestros pacientes. Metas personales: crecer más como persona y como profesional, así como también generar más empatía frente a nuestros futuros pacientes y, como no, al adulto. Metas profesionales: adquirir más conocimientos tanto teóricos como prácticos y aprender más sobre la normo-homeostasis y la patología de los adultos. Unidad 1. Fiebre. Fiebre es el aumento de la temperatura corporal que supera la variación diaria normal e interviene el hipotálamo. Lo normal es un rango entre 36 grados centígrados a 37.8. A continuación, una pequeña imagen de cómo varían la temperatura corporal dependiendo del lugar que se lo tome, ya sea rectal, oral, axilar o timpánica. También aprendimos en esta unidad la clasificación de la fiebre, que puede ser según su duración, su evolución, su intensidad, su inicio. También aprendimos sobre la FOD, que es fiebre de origen desconocido. También hablamos sobre el manejo farmacológico de la fiebre, que en primer lugar estaban los analgésicos antipiréticos y en segundo lugar los antiinflamatorios no esteroides. Realizamos un foro en el cual conversamos sobre el antipirético por excelencia, que es el paracetamol, y también conversamos que la aspirina en niños se relaciona con síndrome de Reyes. Como anexo podemos observar un mapa conceptual que quedó sobre los derivados del ácido araquidónico y sobre sitios de acción de fármacos que se mandaron a consultar. Unidad 2. Dolor. Dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una lesión tisular presente o potencial o descrita en términos de la misma. ¿Cómo medimos el dolor? Existen varios métodos, tanto físicos, conductuales, subjetivos, de adaptación, tolerancia. También existen bastantes escalas para medir el dolor. Pueden ser, por ejemplo, escalas unidimensionales, que son sencillas y miden únicamente la intensidad, como la verbal, numérica, análoga visual, facial, escala de grises, luminosa análoga o de Neyman. Y también podemos encontrar escalas multidimensionales que requieren más tiempo y valoran parámetros como comportamiento, postura, funcionalidad, como por ejemplo un cuestionario de dolor de McGill, un breve cuestionario del dolor, índice de Karnofsky o performance status. Así también en esta unidad vimos la escala visual de Leva, vimos clasificación del dolor, que hay varios criterios para clasificarlo, como por su origen, su intensidad y su duración. Unidad 3. Edema. El edema es la acumulación clínica aparente de líquido en el espacio intersticial. Se define como un aumento del volumen palpable de los tejidos que se produce en este líquido intersticial. El edema obedece a las fuerzas de la ley de Starling, las 2 presiones osmóticas y las 2 presiones hidrostáticas. Las causas pueden ser un aumento tanto de la presión capilar arterial como de la presión capilar venosa, la presión capilar y linfática, la permeabilidad capilar arterial y también de una disminución de las proteínas plasmáticas. Como anexo tenemos una tarea que se mandó de un mapa conceptual sobre qué es edema y su clasificación. Unidad 4. Taquipnea. Taquipnea es la manifestación más común de las enfermedades respiratorias y obedece generalmente a una respuesta de compensación metabólica. Su presencia resulta de mecanismos de integración complejos, tanto fisiológicos como patológicos, que es necesario conocer para el mejor abordaje clínico de un paciente.
Dentro de los factores que influyen en el pH sanguíneo tenemos un aporte de hidrógeno por ácidos físicos, extracción de hidrógeno por eliminación, aporte de hidróxido y balance de CO2. También aprendimos sobre sistemas buffers, o en español amortiguadores. Se define un amortiguador al sistema constituido por un ácido débil y una sal fuerte de dicho ácido que funciona como base. Los amortiguadores están presentes en el líquido extra e intracelular. Como anexo podemos observar una tarea que se mandó sobre un mapa conceptual acerca de los trastornos de equilibrio ácido-base. Unidad 5, hipotensión e hipoperfusión. En esta unidad vamos a hablar sobre el shock. El shock es el estado de hipoperfusión generalizada causada por una disminución del gasto cardíaco o del volumen sanguíneo circulatorio eficaz. Vimos algunos términos como gasto cardíaco, presión arterial media. Pero bueno, para calcular el gasto cardíaco tenemos una fórmula que es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. El shock tiene tres fases que son la primera, el shock compensado, la segunda, el shock descompensado, hipoperfusión tisular, y la tercera, que es un shock irreversible. Asimismo podemos, como vemos en la imagen, ver la clasificación clínica del shock, que podemos clasificarla tanto en hipovolémico, como en obstructivo, como en distributivo y como cardiogénico. Unidad 6, medicina laboral. La medicina del trabajo es la especialidad médica que se dedica al estudio de las enfermedades y los accidentes que se producen por causas o consecuencias de la actividad laboral, así como las medidas de prevención que deben ser adoptadas para evitarlos o aminorar sus consecuencias. Entre los factores de riesgo tenemos los riesgos mecánicos, que pueden causar como lesiones, golpes, quemaduras, los físicos que pueden causar como sordera, deshidratación, golpe de calor, riesgos químicos como corrosivos, irritantes, cancerígenos, anestésicos, riesgos biológicos como tétanos, brucelosis, tuberculosis, riesgos psicosociales, insomnio, fatiga mental, ansiedad, agresividad, riesgos ergonómicos como tendinitis, tenosinovitis, epicondilitis, entre otras. Observamos también conceptos como la medicina ocupacional, que tiene como objetivo el mantener al trabajador en el mejor nivel de salud. Para ello actúan tres líneas fundamentales, como es la medicina preventiva laboral, la medicina curativa laboral y la medicina reparadora laboral. Vimos también sobre accidentes de trabajo y cuáles sí son y cuáles no. También sobre causas de los accidentes, que puede ser tanto condición insegura, que esto es un conjunto de circunstancias o condiciones materiales que pueden ser origen de accidente, es decir, el entorno de trabajo inseguro. Y también vimos sobre un acto inseguro, que es un conjunto de acciones humanas que pueden ser origen de accidentes, es decir, un factor humano, ya no del trabajo. Como anexo podemos observar una infografía que se mandó como tarea acerca de medidas ergonómicas. Unidad 7, nutrición. La nutrición es un proceso principalmente celular y necesariamente actual que mantiene la vida, la estructura molecular y las funciones especializadas de las células. La alimentación es la forma en cómo el individuo lleva el organismo las sustancias necesarias para su nutrición, crecimiento, mantenimiento y suministros de energía, como el objetivo de procurarse satisfacciones. Una vez planteadas estas diferencias, se abordó el tema de nutrición en base de cómo elaborar una dieta. Esta imagen podemos observar un trabajo realizado en clase sobre la distribución de calorías. En la tabla mostrada se puede apreciar el porcentaje apropiado en cada comida, también los gramos necesarios de cada macronutriente dependiendo de la distribución calórica. En la siguiente imagen podemos observar una guía de la cantidad de raciones que se pueden tomar teniendo de referencia la mano, con los 5 dedos, 5 comidas al día. También vimos sobre la clasificación según calculando el IMC, que es la talla al cuadrado. El resultado se lo divide para el peso del paciente. Una vez tenemos el IMC, vemos si el paciente está normo, está sobrepeso o en preobesidad, o si está en obesidad grado 1, 2 o 3. Unidad 8, salud mental. Según la OMS, salud es el bienestar tanto físico, mental y social. Cuando hablamos de salud mental nos referimos al bienestar tanto psicológico, psicosocial y emocional.
Este influye directamente en la vida de cada individuo, en la manera en cómo piensa, siente y toma decisiones. La salud mental es muy importante en cada etapa del ciclo vital. Nosotros como médicos debemos interesarnos más en esta parte humana de la medicina, debemos estar informados para poder detectar cualquier anomalía a tiempo y darle, en lo que quepa de nuestras posibilidades, una buena calidad de vida al paciente. Para esto tenemos que conocer las funciones mentales humanas, las cuales tenemos que valorar las siguientes categorías, como son el nivel de conciencia, las reacciones emocionales, la capacidad intelectual, el contenido del pensamiento, el contenido de la memoria, los patrones psicomotores y psicosensoriales, el lenguaje, el juicio, la introspección y la abstracción. Como anexo podemos observar un ensayo que se realizó sobre el resumen de una película referente al tema. Conclusión. El semestre estuvo repleto de conocimientos para valorar de manera correcta al paciente, en este caso del adulto. Se realizaron distintos métodos de enseñanza muy interactivos, los cuales ayudaron al estudiante y a los estudiantes a conocer mucho más sobre cómo valorar en un futuro a nuestros pacientes. Muchas gracias por observar este video.